Llegó el momento de iniciar Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por estar con nosotros. Compartimos con ustedes la información mundial más sobresaliente. Comenzamos con nuestros titulares. El secretario de Estado de los Estados Unidos iniciará el fin de semana su gira por Latinoamérica. La primera parada será El Salvador. El presidente salvadoreño Nayib Bukele lanzó una convocatoria para un reclutamiento masivo que busca incrementar el número de soldados para las tareas de seguridad. La más reciente propuesta de ley inmigratoria promovida por el presidente Donald Trump podría favorecer a algunas comunidades de Sudamérica, como la venezolana. Fueron presentadas nuevas denuncias de los presuntos vínculos del gobierno en disputa de Venezuela y organizaciones terroristas de Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional. En Atenas, un terremoto de magnitud 5.1 sacudió la ciudad, ocasionando un corte de energía eléctrica y varios edificios derrumbados. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia este fin de semana su gira por Latinoamérica. Los temas a tratar serán la seguridad y la migración, y su primera parada será El Salvador. Cómo detener el flujo de migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos será uno de los temas principales de la agenda del secretario de Estado Mike Pompeo en su gira por Latinoamérica. Ampliará la cooperación en temas de seguridad, reforzará el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y la democracia, en particular el apoyo al pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela y su lucha por la libertad, y para mejorar las asociaciones económicas y expandir las oportunidades económicas para nuestros ciudadanos. Pompeo participará en una conferencia contra el terrorismo con aliados regionales para conmemorar el 25º aniversario del ataque de un centro judío que las autoridades argentinas han vinculado con Hezbolá e Irán. Pero es probable que la crisis fronteriza domine las discusiones. Algunos expertos dicen que Washington debe abordar las causas fundamentales que obligan a las personas a huir de sus hogares. Hay que tener en cuenta la falta de oportunidades, la actividad de pandillas, las débiles instituciones en esta región, en América Central, si se va a impedir que la gente realice un viaje difícil y peligroso a Estados Unidos. Estas personas no parten tomando la decisión a la ligera. Otros expertos rechazan las críticas contra el presidente Donald Trump por recortar la ayuda de Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador para obligar a sus gobernantes a detener la migración. Así que creo que la crítica de que el presidente solo está empeorando las cosas, bueno, honestamente, ¿por qué? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? La gente está inundando el norte. Es obvio que el dinero no está logrando nada. Entonces, si vamos a darle dinero, creo que tenemos que crear programas que realmente tengan impacto. Es probable que la crisis actual de Venezuela sea otro tema en la gira de Pompeo del 19 al 21 de julio, donde llegará también a Ecuador, México y El Salvador. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y a propósito de El Salvador, le comentamos que el presidente Nayib Bukele ha lanzado una convocatoria para un reclutamiento masivo con el objetivo de incrementar la cantidad de soldados que irán a las tareas de seguridad. En el siguiente informe le comentamos qué ha motivado a los aspirantes a la Fuerza Armada a enlistarse. Esperaban ingresar de manera voluntaria a las oficinas de reclutamiento en Santa Ana. Son decenas de aspirantes deseosos de convertirse en militares. Quieren colaborar en tareas de seguridad con la implementación del Plan Control Territorial. El panorama en San Salvador no era distinto. La verdad me animé, yo ya había estado de alta y pues como en la calle no trae nada bueno, mejor me vine. Sí, lo aprovechamos porque la verdad es la nación necesita también de nuevos personal, ¿verdad? La mayoría son jóvenes de 18 años de edad. Ven el llamado presidencial como una oportunidad laboral. La falta de empleo allá afuera, porque nosotros hemos ido a buscar empleo y nos dicen los vamos a llamar, pero han pasado meses y no los llaman. Entonces por eso tomamos la iniciativa de venir aquí, ya que se está agarrando gente, ¿verdad? ¿Qué lo motivó a causar alta nuevamente? Pues primeramente porque es un empleo, y segunda parte ya que quiero ser parte del
en el control territorial. En San Miguel también se está llevando a cabo el proceso de reclutamiento y San Salvador inicia con la convocatoria el 22 de julio en las sedes militares, pero para iniciar el proceso se necesitan cumplir algunos requisitos. Un requisito primordial es ser mayor de 18 años y no ser mayor de 28 años. De ahí se les pide por continuidad lo que es la copia del DUI, la fotocopia del DUI, la fotocopia de LIT ampliada 150. Procedente de eso, cuando se da inicio a lo que es un proceso, se le pide lo que es la solvencia, los antecedentes, partida de nacimiento original y la copia de su certificado de estudio. La Fuerza Armada contará con 3.000 salvadoreños comprometidos con la seguridad de la ciudadanía. Pero ¿cómo evitarán que las pandillas se infiltren en las filas castrenses? Consultamos a las diferentes autoridades cómo están los antecedentes de esas personas. Ellos deben de llevar también sus antecedentes y nosotros también tenemos otros mecanismos que nos permiten inferir si ellos están involucrados, tienen alguna relación con las maras o pandillas. Estas personas reforzarán la seguridad por etapas. El presidente Nayib Bukele anunció cómo se distribuirán los 3.000 elementos entre nuevos y de la reserva. Entrar ya en a fin de mes, 1.000 tengo entendido que entran entre octubre y diciembre, y los otros 1.000 empezarían su proceso de entrenamiento en enero, sobre todo para controlar algunas zonas donde no estamos controlando, no estamos en 5 cabeceras departamentales todavía, por ejemplo. El proceso de inscripción termina el 31 de julio. Si está interesado en ser parte de la Fuerza Armada, puede acercarse a cualquier unidad militar para más información o a las oficinas de reclutamiento. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y en otro tipo de informaciones, la más reciente propuesta de ley inmigratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría beneficiar a algunas comunidades sudamericanas, como el caso de la comunidad venezolana. Desde la Casa Blanca se ha propuesto un proyecto de ley de inmigración por mérito que reúne un potencial de oportunidades para comunidades preparadas desde el punto de vista profesional. Esta reforma hasta cierto punto, si va a seguirse igual, la industria petrolera se ha nutrido de cientos de ingenieros de PDVSA que huyeron de Venezuela, están trabajando en la industria petrolera en los Estados Unidos. Las personas, especialmente en la industria de petróleo, médicos, profesionales, han escapado para los Estados Unidos. Entonces, si van a dar residencia por mérito, es posible que un cierto número de venezolanos pueda caminar y obtener legalización de esa forma. Sin embargo, según el abogado de inmigración Wilfredo Allen, para otras comunidades de la región, este proyecto de ley sería desfavorable. En este momento hemos tenido una entrada relativamente alta de personas centroamericanas, que yo creo que motivadas por traficantes humanos, para que entren a los Estados Unidos con sus familiares. Entonces, si tú miras lo que ellos están hablando de trabajos, la gran mayoría, trabajo de construcción, trabajo obrero de los Estados Unidos, en este momento lo están llevando a cabo personas de México y Centroamérica. Al respecto, el presidente Donald Trump ha dicho que las actuales leyes discriminan a los genios. Además de reforzar la seguridad fronteriza, el mandatario ha dicho que esta propuesta favorecería a personas altamente calificadas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos asegura que se ha visto una disminución en el flujo migratorio desde que México inició acciones en su territorio. El flujo de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido. Desde que México comenzó a realizar sus operaciones para abordar las redes de transporte en sus autopistas, hemos visto una caída drástica. Solo tenemos 4 grandes grupos de inmigrantes llegando a la frontera desde el inicio de las operaciones de México y 0 en julio hasta ahora. Así lo indicó el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, durante una audiencia en la Cámara de Representantes. El funcionario fue citado a testificar sobre las denuncias de los legisladores demócratas que tienen como objetivo a la administración Trump. Han separado a miles y miles de niños de sus padres bajo esta política. El funcionario respondió: En este momento, nuestra política es idéntica a la que estábamos haciendo antes de la práctica de tolerancia cero hace un año. McAleenan aseguró que en el 98% de los casos, los padres no son separados de sus hijos.
aunque después emitió estas declaraciones. Por lo general, separamos a las familias por grupo demográfico y género. Por lo tanto, los hombres que son cabeza de familia con otros hombres que son cabeza de familia. Y lo mismo para la mujer que es cabeza de familia. La edad de los niños también es un factor. Tratamos de mantener a las personas en los grupos más seguros posibles durante su corto tiempo en la frontera. En Estados Unidos, la polémica se encendió tras la publicación de un informe de la Inspectora General del Departamento de Seguridad Nacional que incluía fotografías que muestran centros a su máxima capacidad en Texas. Representantes demócratas también denunciaron tratos degradantes a los inmigrantes en esos centros de detención, pero representantes republicanos como Jim Jordan sostienen lo contrario. Todas las instalaciones de detención que la administración Trump construye tienen aire acondicionado, agua potable y suministros. El Congreso aprobó $4.6 mil millones a las agencias de seguridad fronteriza para atender la crisis en la frontera sur. Fondos que el funcionario aseguró son utilizados para mejorar las condiciones de las instalaciones e invertir en servicios médicos, comidas y suministros. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Estamos de regreso con ustedes, hay más información. Han sido presentadas nuevas denuncias de supuestos vínculos entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y algunos grupos terroristas de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, el grupo terrorista colombiano, estaría en complot total con el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Así denunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, el cual, junto con el embajador del presidente interino Juan Guaidó, Carlos Vecchio, se reunió con legisladores y senadores en el Capitolio estadounidense para mostrarle esta poco conocida realidad y sus amenazas a América Latina, Estados Unidos y el mundo entero. Se convirtió en una fuerza terrorista binacional y que genera delitos allá en Venezuela y en la frontera y en el lado colombiano. Tráfico ilegal de oro y drogas, delitos, reclutamiento de jóvenes venezolanos son solo algunas de las cosas que denunciaron Santos y Vecchio. De hecho, Maduro estaría utilizando el ELN para generar control, según los embajadores, apoyando claramente al terrorismo internacional. Tanto que Carlos Vecchio explicó que derrotar este complot facilitaría la transición democrática en su país. Incluso lo hablamos con el senador Rubio, quien ha pedido que se incluya no a Venezuela, sino a Maduro con su estructura como un régimen criminal y terrorista, al igual que se está reconocida el ELN. Los representantes y los senadores estadounidenses reconocieron el problema del ELN en Venezuela, tanto que el senador Rubio afirmó que Estados Unidos enfrentará la cuestión. Buscar estrategias para poder aumentar el apoyo, específicamente con el apoyo que le ha dado Maduro al ELN en mente. Y por eso tenemos la audiencia la semana que viene. También otros grupos terroristas como la disidencia de las FARC colombianas o Hezbollah, señala la inteligencia colombiana, estarían en Venezuela apoyando al gobierno de Maduro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y en temas relacionados, un reciente informe ha destacado que el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y las masivas violaciones a los derechos humanos han ocasionado un estancamiento en el desarrollo de Venezuela. Con una clara necesidad de que los derechos humanos sean reconocidos como pieza fundamental para lograr el desarrollo sostenible en Venezuela, el informe de Objetivos de Sostenibilidad de la Agrupación de Organizaciones de Sociedad Civil Sinergia destaca lo que debe tenerse en cuenta a futuro. Consideramos que la agenda de desarrollo y la agenda de derechos humanos no están separadas, tienen que ser parte de un mismo camino para garantizar que realmente nosotros en el 2030 podamos mostrar una cara distinta del mundo y de nuestros países. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible establece 17 objetivos de transformación, entre los que se encuentra hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico. Pero como resalta Beatriz Borges de CEPAS, la participación de organizaciones civiles permite que el cambio venga desde adentro. Esta actuación internacional es clave, pero a la misma vez este apoyo a que el proceso de salida de la crisis sea producto del trabajo de los venezolanos, que sea
algo generado por nosotros mismos, pero con el apoyo de la comunidad internacional. El acompañamiento de organizaciones internacionales como la ONU ayuda a captar la atención de otros países, pero destaca Deborah Van Berkel de Sinergia que el compromiso en campo requiere mayor acción. Funcionarios de las agencias en el país han tenido una tendencia más bien a ser de muy bajo perfil. Asimismo, en el panel que tuvo lugar en America Society, intervino el presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela. En Venezuela hay muchas violaciones a los derechos humanos y esto afecta también a las personas con discapacidades. Los aportes de la sociedad civil, destaca Guillermo Zubillaga de America Society, es clave para aportar informes confiables, un trabajo que califica de alto riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y múltiples reacciones se han generado después de las declaraciones del representante del gobierno interino de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las perspectivas económicas del país para el 2019. En vista de la continuación de la crisis en Venezuela, el economista Ricardo Hausmann augura una caída del Producto Interno Bruto Nacional del 62% para fines de 2019. El catedrático advirtió además que el salario mínimo venezolano no da para alimentar al trabajador y mucho menos a su familia. En ese sentido, La Voz de América conversó con el analista financiero Juan José Soufront, quien manifestó que actualmente familias de venezolanos sobreviven de remesas enviadas desde el exterior. Simplemente estamos viviendo en una economía tipo cubana que se está sustentando con las remesas de los pobres venezolanos que han salido a emigrar y que tienen doble, triple jornada de trabajo para mandarle algo a los familiares aquí en Venezuela. El joven Eugenio Arroyo relató lo que se puede adquirir con el salario mínimo vigente en el país, unos $5 a la tasa oficial. No sé, imposible, no sé. Aquí en Venezuela no se puede vivir con 40.000, no, que es imposible. 40.000 es el kilo de un queso de algún tipo de... El presidente de la Asociación de Jubilados, Emilio Lozada, señala que nunca había vivido algo similar y responsabiliza al gobierno en disputa por la crisis. Ratificamos el rechazo a la política económica de este gobierno, o los que dicen que gobiernan, porque gobierno no hay. Entre tanto, el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, afirmó que a pesar de la llamada guerra económica que enfrenta el país, los programas sociales se han mantenido y ratificó que solo a través del modelo económico implementado se garantizará el desarrollo de la nación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Nos vamos ahora hasta Nicaragua, donde preocupa la legalidad de grupos civiles afines al gobierno de Daniel Ortega, mejor conocidos como paramilitares, y es que las autoridades le otorgaron personería jurídica para que conformaran otra organización. Roberto Cajina fue asesor del Ejército de Nicaragua en la década de los 80. Desde entonces es consultor y especialista en temas de seguridad. A Cajina le preocupa que los grupos civiles armados conocidos en Nicaragua como paramilitares hayan sido legalizados para operar en el país. En su opinión, la formación de esta agrupación fue una orden de la Presidencia de la República. Cuando te digo que es dirigido políticamente es porque yo considero que hay un intento o hay una decisión, más bien que intento, de reagrupar a viejos cuadros y viejos combatientes del Frente Sandinista, pensando en que pueda darse un nuevo desborde social como el que se da a partir de abril del año pasado y tener fuerza con capacidad militar, con preparación militar, con entrenamiento militar para apoyar a la policía en la neutralización y el desmontaje de ese movimiento social que sí puede darse, es una posibilidad en el caso de Nicaragua. La decisión de crear un grupo armado paralelo a la policía y el ejército es ilegal, según explicó a La Voz de América el especialista. Armarlo y darles impunidad para operar, lo que Ortega hacía era violar la Constitución y violar la misma ley de la policía y la ley del ejército. Por su parte, las autoridades nicaragüenses señalan que la creación de esta organización civil tiene el propósito de defenderse de un posible intento de golpe de Estado. Se van a organizar para defenderse, porque si acaso no lo sabe, aquí solo se habla de los muertos del lado de los terroristas, pero aquí hubieron 25 policías muertos.
Los organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas han llamado al Estado de Nicaragua a desarticular a los grupos paraestatales. Sin embargo, las autoridades insisten en que son defensores de la paz. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta Atenas, donde un terremoto de 5.1 grados sacudió la ciudad, ocasionando un corte de energía y varios edificios derrumbados. Un terremoto de magnitud 5.1 sacudió este viernes a Atenas. El temblor se registró aproximadamente a 23 kilómetros al noroeste de la capital griega, a una profundidad de 12 kilómetros, según informó el Centro Sismológico de la Universidad Aristóteles de Tesalónica. El epicentro se registró en Mawola. El sismo causó un corte temporal del suministro eléctrico en la ciudad y los alrededores. Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales o daños materiales graves. Cientos de personas salieron a las calles de la capital griega asustadas, especialmente después de que se registraran al menos 6 réplicas de menor intensidad, con magnitudes comprendidas entre 2.5 y 3.8. Según los medios locales, el terremoto se dejó sentir en toda la región de Ática, donde vive casi la mitad del país. Varios edificios de la capital, la mayoría abandonados o en desuso, se derrumbaron como consecuencia del temblor, entre ellos uno en la calle Hermós, cerca de la céntrica plaza de Sintagma, otro cerca de la Acrópolis y un tercero en el puerto del Pireo. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y en Bangladesh, la estación lluviosa del monzón continúa generando inundaciones, deslizamientos de tierra, casas destruidas y más de 4 millones de personas están en riesgo. Inundaciones y deslizamientos de tierra en las partes norte y sureste de Bangladesh están obstaculizando la vida de millones de personas a medida que los grandes ríos aumentan su caudal durante la estación lluviosa del monzón. En Gaibandha, un distrito gravemente afectado por las inundaciones, las personas se quejaron de no tener lugares adecuados para refugiarse, mientras que algunas ni siquiera tenían botes para moverse durante las inundaciones. Según un comunicado de prensa de la Federación Internacional de la Cruz Roja, más de 66.000 casas han sido destruidas, lo que pone a más de 4 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria y enfermedades. Según la Junta de Desarrollo del Agua de Bangladesh, los ríos Jamuna y Testa alcanzaron sus niveles más altos en 40 años, desbordando y rompiendo los muros de terraplenes en varios lugares. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. En el siguiente resumen compartimos con ustedes más información destacada. Este es el momento en que una casa de 3 pisos se derrumbó en el norte de la India debido a las crecidas repentinas. El incidente ocurrió en el estado de Bihar. Los residentes en la propiedad habían escapado y no se han reportado víctimas según fuentes locales. Según el Departamento de Gestión de Desastres del Estado, 78 personas han muerto hasta ahora en las inundaciones repentinas que han afectado la región. Las imágenes muestran a docenas de autos sumergidos por inundaciones que azotaron a Turquía esta semana. Los autos y camiones quedaron varados en una de las carreteras principales cuando torrentes de agua brotaron de la ciudad de Adkakoka. Se pueden ver varios automóviles flotando mientras una persona intenta empujar su vehículo a través del agua. Adkakoka es una ciudad en la región turca del Mar Negro, situada a unos 200 kilómetros al este de Estambul. Decenas de personas se reunieron afuera del edificio del estudio de animación de Kioto el viernes, donde murieron 33 personas en un presunto incendio. Se dejaron tributos a los que perdieron la vida en el incendio y a los heridos. El ataque en el que el sospechoso de 41 años gritó "tú mueres" antes de presuntamente rociar el estudio con un líquido inflamable ha conmocionado a Japón y ha traído dolor a los fanáticos del anime. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Así llegamos al final de esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.